Buenas, en el siguiente video hablaremos de los sistemas de excitación en máquinas síncronas y el factor de servicio en máquinas eléctricas, presentado por quien les habla, Samuel Eduardo Padilla. Bueno, para hablar de los sistemas de excitación en máquinas síncronas, se hace necesario saber qué son las mismas. Las máquinas síncronas, como podemos observar en la figura 1, son máquinas de corriente alterna. Esto lo que nos quiere decir es que su inducido, el cual podemos observar en la figura 2, es un devanado de corriente alterna, que puede ser mono o polifásico, algo similar al de una máquina de inducción. Pero por el contrario, y es aquí el detalle de lo que vamos a trabajar, y es que el devanado inductor de esta máquina funciona con corriente continua. Bueno, los sistemas de excitación en máquinas síncronas. El sistema de excitación, en general, es el que suministra la corriente continua que la máquina síncrona necesita para poder funcionar, ya que pues, su inductor es un devanado de corriente continua. En esto lo que nos indica es que el sistema de excitación no solo debe proporcionar corriente continua al inductor de la máquina, sino que pues, también debe de ser capaz de regular dicha corriente. Pues en efecto, y como vamos a estudiar más tarde, un alternador síncrono necesita un sistema de control de la corriente de excitación que le permita ajustar la tensión alterna a los valores deseados. Este sistema se denomina regulador automático de la tensión, con sus siglas en español, RAT, y con sus siglas en inglés, ABR. Bueno, aquí para evidenciar el papel que este sistema cobija, debemos mirar el papel que cumple sus funciones. Bueno, como podemos observar, sus funciones se dividen en tres funciones características. Una función básica, que es como tal la esencial y la primordial, que es de proveer de corriente continua al arrollamiento de campo de la máquina sincrónica. Pues esto lo que permite es que a través del control de la tensión y corriente de campo se realicen funciones de control y de protección para cada uno de la operación satisfactoria que se vaya a realizar en el sistema de potencia. Ahora, como funciones de protección, pues tenemos control de límites de capacidad de la máquina sincrónica y control del sistema de excitación y de otros equipamientos. Ahora, para funciones de control, encontramos más un control de tensión en terminales del generador, un control de flujo de potencia reactiva y mejorar la estabilidad del sistema de potencia. Pero para llevar a cabo todas estas funciones es necesario que se cumplan con unos requerimientos al sistema de excitación. Estos requerimientos de desempeño al sistema de excitación están dados por dos consideraciones. Una consideración del generador y otra que son consideraciones del sistema de potencia. Vamos a observar las consideraciones del generador. Bueno, para las consideraciones del generador, tenemos que suministro y ajuste automático de la corriente del campo de generador sincrónico para mantener la tensión en terminales en el marco de la curva de capacidad del generador. Esto como tal, pues nos indica que el sistema de excitación debe responder a perturbaciones transitorias, forzando el campo en forma consistente para que la capacidad de respuesta del generador se dé sin exceder sus límites. Aquí como podemos observar en los ítems, los que nos dan son qué genera cada límite y podemos observar que para el límite de la tensión de campo se da una falla de aislación en el rotor. Para el límite de corriente de campo se da un calentamiento del rotor. En el límite de carga de MVA, un calentamiento del estator. Y para el límite de subexcitación encontramos el calentamiento en la región final del estator. Estos límites, pues encontramos también que los límites térmicos son dependientes del tiempo y pues a un corto plazo de sobrecarga puede extenderse alrededor de 15 a 60 segundos. Ahora vamos a observar lo que son las consideraciones del sistema de potencia. Entonces, para las consideraciones del sistema de potencia, pues tenemos que el sistema de excitación debe contribuir al efectivo control de la tensión y a mejorar la estabilidad transitoria del sistema. Esto respondiendo rápidamente ante perturbaciones y la estabilidad de pequeña señal, como modulando el campo del generador.
Pues para cumplir con estos requisitos satisfactoriamente, el sistema de excitación debe satisfacer unos requerimientos, como satisfacer el criterio de respuesta especificado, lo cual conocemos como velocidad de respuesta, proveer límites y protección para prevenir daños propios de la máquina y de otros equipamientos, satisfacer requerimientos de una operación flexible, satisfacer una deseable disponibilidad y confiabilidad. Ahora vamos a observar los distintos tipos de sistema de excitación. Bueno, para los tipos de sistema de excitación tenemos una clasificación, por decirlo así, algo general, y pues se da en base a la fuente de potencia de excitación utilizada, que se clasifica en tres: el sistema de excitación rotativo de corriente continua, un sistema de corriente rotativo de excitación alterna y un sistema de excitación estático. Vamos a observar el primero. Bueno, para el sistema de excitación mediante excitatrices de corriente continua, pues tenemos que este es el método más clásico de excitación de una máquina y pues lo podemos observar como tal, representado en esta figura, la figura 11, donde la fuente de corriente continua cumple la función de excitatriz, es decir, un generador acoplado al mismo eje que la máquina síncrona y que el motor de accionamiento. En este caso, la excitatriz es una máquina de corriente continua de excitación independiente cuyo inductor, el cual está alimentado por corriente continua, está en el estator y cuyo inducido está en el rotor y se conecta eléctricamente con el exterior mediante un colector de delgas. Esto sucede que pues esta excitatriz a su vez necesita que el inductor esté alimentado con corriente continua por una segunda excitatriz más pequeña. Así pues tenemos la excitatriz principal y la excitatriz auxiliar, o llamada también excitatriz piloto, como lo podemos observar en nuestra figura. Estas dos pues están acopladas al mismo eje que la máquina sincrónica. Y la excitatriz piloto es una máquina de corriente continua, shunt, es decir, que su inductor está conectado en paralelo con su inducido y por lo tanto se trata de una máquina autoexcitada, ya que su inductor está alimentado por la tensión que se genera en su propio inducido y pues como tal esto no necesitaría ningún generador externo. Ahora vamos a observar la siguiente, que es la excitación mediante excitatrices de corriente alterna con rectificador. Bueno, como pudimos indicar anteriormente que íbamos a ver la intervención de estos rectificadores en estos sistemas, pues tenemos que, para evitar los colectores de delgas, se pueden utilizar excitatrices de corriente alterna. Esto con unos rectificadores, como lo podemos observar en la figura 12. Un rectificador es un elemento electrónico que rectifica una tensión alterna, es decir, básicamente lo que hace es transformarla de tensión alterna a tensión continua. Y el rectificador es no controlado cuando no permite regular la tensión continua que produce. Y es controlado cuando sí se puede controlar de manera electrónica la tensión continua que éste suministra. En este sistema, que podemos observar en nuestra figura, la excitatriz principal es un alternador síncrono cuyo inducido se conecta a un rectificador de diodos, uno no controlado. Y la excitatriz piloto es una máquina sincrónica de imanes permanentes, por lo que carece de colector de anillos, esto cuyo inducido está conectado a un rectificador que sí se encuentra controlado. Bueno, para regular la corriente de excitación de la máquina sincrónica, se actúa sobre el rectificador controlado de la excitatriz piloto. Esto lo que hace es regular la tensión continua con que se alimenta el inductor de la excitatriz principal, lo que pues a su vez genera es que se controle la tensión alterna que se está produciendo. La tensión continua con que se alimenta el inductor de la máquina sincrónica controla su corriente de excitación y es proporcional a la tensión alterna que procede de la excitatriz principal. Por ende, con el rectificador controlado de la excitatriz piloto, se consigue un control electrónico de la excitación de la máquina sincrónica, que presenta algunas ventajas a comparación del visto anteriormente.
que pueden ser, por ejemplo, un mejor rendimiento, un ajuste más fino, la posibilidad de utilizar un sistema electrónico de control, entre otros. Pues en cuanto a esto, por lo visto, aunque todavía sigue habiendo colectores, es un sistema más fiable que el visto anteriormente, el cual, pues al ser un generador de corriente continua, debe de utilizar o debe llevar colectores de delgas. Ahora vamos a observar otro tipo de configuración que, por decirlo así, es como una modificación a la anterior y es una excitación sin escobillas. En este sistema que podemos evidenciar en la figura 13, por decirlo así, proviene de del visto, de la configuración vista anteriormente, o por decirlo así, es como una modificación de la misma. Y lo que diferencia es que está en la excitatriz, la diferencia está en que la excitatriz principal, que ahora tiene una constitución inversa a la habitual, con el inductor en el estator y el inducido en el rotor, lo que nos permite es pues, que el rectificador no controlado de la excitatriz principal se coloque en el rotor y pues este gire con él. Ahora vamos a ver otra configuración que, por decirlo así, pues también es una modificación de la misma, de la vista anteriormente. Y pues este sistema que podemos evidenciar en la figura 14 se puede considerar una modificación del ya visto y sigue utilizando una excitatriz con el inductor en el estator y el inducido en el rotor, donde también está el rectificador no controlado. Esta es la única excitatriz, ya que se suprime la excitatriz piloto de los imanes permanentes. Y pues en este sistema el inductor de la excitatriz se alimenta a partir de una tensión alterna que genera la máquina sincrónica. Ahora vamos a observar la directa. Bueno, para la autoexcitación directa, pues como podemos evidenciar en este sistema de la figura 15, no se utilizan como tal excitatrices, sino que la tensión de la excitación de la máquina sincrónica sostiene directamente la tensión alterna que su inducido genera. Esta tensión alterna se reduce mediante un transformador y se convierte en tensión continua mediante un rectificador controlado. Esto lo que nos permite es regular la corriente de excitación de la máquina sincrónica y este es un sistema que presenta una respuesta muy rápida, aunque vuelve a requerir pues, como tal que la máquina sincrónica deba llevar un colector de anillos. Ahora hablaremos de lo que es el factor de servicio en las máquinas eléctricas. Bueno, cuando en este podemos aclarar de que cuando un motor está dimensionado para operar como máximo a su capacidad normal de manera continua, se entiende que no tiene un factor de servicio. Y pues antes de definir qué es el factor de servicio, debemos referirnos al estándar de NEMA, el cual lo define con lo siguiente. El factor de servicio se expresa como un multiplicador, el cual se aplica a la potencia de la placa del motor para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. Bueno, ¿qué es factor de servicio en un motorreductor? Este índice nos permite cuantificar la influencia de las condiciones externas sobre el funcionamiento del reductor. Así, pues, en primera instancia, el factor de servicio se relaciona con las propiedades de servicio de la máquina al ser accionada. Y el estudio de este factor lo que nos permite es conocer el grado de seguridad con el que operan los reductores de velocidad. Y depende, pues, básicamente del tiempo de operación diaria y todos los factores que indican la cuantía por la que puede sobrecargarse un motor en condiciones ambientales ideales o en condiciones normales. En esto, el factor de servicio sirve para determinar la vida útil del producto, conociendo su funcionamiento. ¿Cómo calcular el factor de servicio de un motor? Pues para su cálculo se debe multiplicar la potencia del motor por el factor de servicio. En cuanto a los usos o aplicaciones del factor de servicio, pues tenemos que dentro de las utilidades que proporciona el factor de servicio,
pensando en un reductor, podemos destacar que son aquellas que permiten soportar sobrecargas intermitentes y ocasionales y compensar bajas o desbalances en los voltajes, como también alargar la vida del aislamiento mediante la reducción de la temperatura, entre otros más beneficios que el conocer el factor de servicio de la máquina eléctrica nos permite. Con esto terminamos la temática. Muchas gracias por su atención.